Hola, Villahermosa, Tabasco, 20 de mayo 2018. Psicología jurídica y forense. Una torre de Babel epistemológica. Mi nombre es Eberto Jesús Ramírez León. Estudié la licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Villarrica. Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana y maestría en Psicología Jurídica y Criminología. Tengo 18 años de experiencia en el Poder Judicial del Estado de Tabasco y a lo largo de todo este tiempo me han surgido muchas dudas en relación a la labor de los psicólogos en el foro y a la labor que realizan los abogados en cuanto a la psicología. La Torre de Babel epistemológica. ¿A qué me refiero? La Torre de Babel hace referencia a una época de la historia, de acuerdo a nuestra tradición judeocristiana, en la cual antes todos los pueblos hablaban la misma lengua, el mismo idioma, y a raíz de un suceso dejan de hablar el mismo idioma y todos empiezan a hablar diferentes idiomas. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo he visto desde la experiencia, desde la práctica? Así, en una cuestión de idiomas, en una cuestión de comunicación. Si la psicóloga y la abogada pudieran hablar el mismo lenguaje, cada uno de ellas enriquecería su trabajo. En realidad, a veces, y eso es lo que causa impotencia y frustración, estamos hablando de los mismos conceptos, solo que con diferente significado, o al revés, es el mismo significado, pero en una rama, en la abogacía se llama de un modo y en la psicología se llama de otro. Por ejemplo, la imputabilidad en derecho penal es la capacidad de juicio en psicología. El famoso estado de emoción violenta en el derecho vendría siendo parecido a lo que es el trastorno de ansiedad por estrés postraumático. Y así como esos conceptos encontramos muchísimos. Luego, como sabemos, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento o la conducta humana y los procesos cognitivos: memoria, atención, juicio, concentración, etc. Hay muchas ramas de la psicología: la clínica, la educativa, la laboral, la experimental y obviamente la jurídica. La jurídica comprende a la forense. Regresamos con esto ahorita. La psicología y el derecho comparten una cuestión en común, que es la conducta. En las leyes, en las instituciones, en los procedimientos, hay muchos conceptos psicológicos y muchas actividades que desempeña un psicólogo. Sin embargo, no se logran identificar. Esto es parte del planteamiento de este trabajo, que se logren identificar. La conducta. El Código Penal, por ejemplo, está plagado de conductas, de hacer, de no hacer. Comete un homicidio quien priva de la vida a otro. Esa es una descripción de una conducta. Comete lesiones el que causa a otro un daño en su humanidad. Comete el delito de fraude el que, aprovechando el engaño, se hace de un lucro indebido. Esa es una descripción de una conducta. La psicología estudia la conducta. El derecho está plagado de descripciones de tipo psicológico. Por ejemplo, conducta, acto, adaptación, alienado, capacidad de testar, estado de emoción violenta, imputabilidad, etc. Luego, lo que sigue es lo que es la psicología jurídica y forense. La psicología jurídica ha tenido muchísimas descripciones, muchísimas definiciones, muchísimos significados, desde la clásica de Mira y López hasta las últimas descripciones de su definición. Lo que
tenemos en la realidad es que realmente no hay una uniformidad en cuanto a su definición, en cuanto a su taxonomía, en cuanto a su clasificación y en cuanto a su epistemología, objeto de estudio, método de estudio. La psicología jurídica para mí es el estudio, el análisis y la integración de todos los conceptos psicológicos y de las labores que un psicólogo desempeña dentro de lo que es las leyes, las instituciones y los procedimientos. Por ejemplo, el Protocolo de Estambul. ¿Cuál es el papel de un psicólogo al activarse el Protocolo de Estambul? Como ese hay muchísimos ejemplos. Como todos sabemos, hay ciencias que son auxiliares del derecho penal: medicina, criminología, química, pero realmente su papel es, digamos, limitado. Necesitamos de la medicina para cuando se hace una necropsia, para determinar la causa de la muerte. Necesitamos de la contabilidad para determinar cuando hubo una administración fraudulenta, una usura, un abuso de confianza. Sin embargo, la psicología está presente, reinsisto, en todos los ámbitos del derecho: administrativo, civil, penal, mercantil, castrense. En todos los ámbitos del derecho está siempre presente un concepto, una habilidad relacionados con la psicología. Entonces, psicología jurídica, para mí, el libro más completo que he visto hasta ahorita es este, de Eric García López, director, Fundamentos de Psicología Jurídica y Forense, editorial Oxford, que es, en este caso, de 2010. La definición que nos dice es: la psicología jurídica estudia, investiga y analiza el comportamiento humano en relación con el derecho y la justicia. Esta definición es de García Lacalle y Pérez Márquez, de 2006. Otra definición es Garrido y Herrero, de 2006. La psicología jurídica trata de los supuestos psicológicos en que se fundamentan las leyes y quienes las aplican, bien sean juristas, bien psicólogos, con el fin de explicar, predecir e intervenir. El Colegio Oficial de Psicólogos de España afirma que la psicología jurídica es un área de trabajo de investigación psicológica especializada cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Esbeck, 2000. Luego, para mí, no me gusta complicarme, me gusta ser práctico. Entonces, la psicología jurídica tiene que ver con todos los conceptos psicológicos que estén en las leyes, en las instituciones y en los procedimientos. Ahora, ¿qué es la forense? Bueno, cuando se está en un foro, cuando se está en juicio, esa es la psicología forense, cuando se está dentro de un juicio, cuando el psicólogo está dentro de un juicio. Todo lo demás es jurídico. Cuando se interviene como perito psicólogo en un juicio es forense. No nos hagamos bolas. Luego, entonces, la psicología jurídica, por ejemplo, comprende muchos aspectos. Por ejemplo, en el delito de pederastia, si yo me quiero meter a estudiar lo que es el libre desarrollo de la personalidad, que es el bien jurídico tutelado, si yo hiciera un trabajo, un libro, un artículo, un documental, ahí estaría haciendo psicología jurídica. Estoy estudiando un concepto del derecho penal. No estoy en foro, no estoy en juicio. Otro, la perspectiva de género, la famosa perspectiva de género. Este es un área de oportunidad dentro de lo que es la psicología jurídica. Realmente, si analizamos todo lo que son los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, tienen muchísimos conceptos psicológicos. Basta con checar
el protocolo para aquellos que imparten justicia en materia de niños, niñas y adolescentes. Prácticamente estamos leyendo un libro de psicología del desarrollo. Ahí nos dice exactamente eso. Ahora, ¿qué es la perspectiva? ¿Qué es juzgar con perspectiva? Bueno, yo como autoridad, como fiscal, como juez, tengo la obligación de ponerme en el papel del otro, de tener una empatía. No es lo mismo tener o ser una persona de la tercera edad que ser un niño, que ser de un pueblo indígena, o ser una persona cuya identidad ha sido modificada de manera voluntaria. Estoy hablando de la perspectiva de género. Esto es juzgar situándose en los zapatos del otro. Otra cuestión, como todos sabemos, es la mediación. La mediación es un área también muy importante para la psicología jurídica. Es sobre todo promover la cultura de arreglar los conflictos sin llegar a las puertas de autoridad. Otra área de oportunidad muy interesante es el interrogatorio, el testimonio. Podemos pensar que es de lo más fácil llevar a una persona a fiscalía, tomarle su declaración. Ese es un dato de prueba. Cuando llega a juicio, ya esa persona llega, declara y solo se le dice, bueno, ¿sabes qué? Vas a declarar lo mismo que me declaraste en fiscalía, me lo vas a declarar acá. No es tan fácil. Lo ideal sería que la fiscalía o la defensa tuvieran a su lado a un psicólogo que ayude a analizar a esa persona para ver la mejor manera en la que pueda rendir su testimonio. En el testimonio interviene la memoria, la capacidad de atención, la personalidad, sus costumbres, sus creencias. Habrá una persona que pueda ser víctima de secuestro, que no maneje la ansiedad igual que otra, que no maneje la culpa, que no maneje la angustia igual que otras. A lo mejor esa persona nos da un testimonio perfecto, recuerda con lujo de detalles todo, no hay necesidad de preguntarle, narra de momento a momento todo lo que vivió, todo lo que pasó, cómo lo pasó, quién intervino, cuál fue la intervención de cada uno. Pero habrá otras personas que saben esa información, pero no la saben explicar. Entonces es a través de las preguntas como vamos a obtener esa información. Por eso es importante prever de antemano cómo es esa persona. Oiga, ¿sabe qué? La psicóloga le dice al fiscal, esta persona, fíjese que no aguanta mucho la presión, se entra en angustia, entra en ansiedad, ¿sí? Entonces vaya llevándolo de a poco, de la mano en su testimonio. Sí recuerda todo, pero hay que irlo llevando de la mano. Entonces, ahora pasamos ya en sí a lo que es la psicología forense. El perito en juicio. Olvidémonos del perito en juicio de tipo familiar, de tipo civil, o sea, la capacidad de testar, en una adopción que es familiar. Vamos a centrarnos en lo que es el perito en el sistema de justicia penal acusatorio. El perito psicólogo en derecho penal. Aquí hay varios papeles. El primer papel es el perito que determina el daño emocional. El segundo papel es el que le llaman psicólogo victimal o de acompañamiento. En la teoría se llama psicología de la victimización. Otro tercer papel puede ser el consultor externo, que viene en el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también dentro del sistema de justicia penal están las áreas o los subsistemas de justicia de adolescentes y de justicia de ejecución de sanciones penales. Y he aquí el punto que quiero destacar. En cada parte
es diferente lo que debe de rendir el psicólogo. No es lo mismo ser perito en un juicio por lesiones que ser perito en un juicio de adolescentes, que ser perito en un juicio de ejecución de sanciones penales. El perito psicólogo normalmente determina el daño emocional, pero también acompaña a la víctima cuando ésta es por secuestro, homicidio, cuando es menor de edad, la acompaña a la hora de dar su testimonio en el juicio. Pero esta es un área de oportunidad muy grande, la psicología victimal de acompañamiento. ¿Por qué? Porque no existen estudios, no existen investigaciones de qué pasa con esas víctimas a lo largo de los años. A lo mejor la psicóloga dice, bueno, esta persona sufrió un delito de abuso sexual y yo considero que con 10 meses de 4 sesiones mensuales, una semanal, con un costo X que da un total de tanto, con eso queda superada su daño emocional. Pero eso no es cierto, eso es imposible. Sí, podrá asistir a terapia, sí, podrá volver a ser funcional, pero ¿qué pasa? Esa persona, por ejemplo, vivía en una quinta, vivía en el campo y ahora a raíz sigue siendo funcional, pero adquiere pequeñas conductas porque se sigue sintiendo insegura. Tiene la oportunidad y en lugar de vivir al aire libre, en una quinta, en un rancho, decide irse a vivir a un edificio de 20 departamentos donde escoge el piso más alto, el departamento más alejado de la calle y el edificio está completamente cercado. Como esa hay muchísimas cosas. Pone 2 o 3 alarmas, se compra 2 o 3 relojes para estar siempre pendiente de la hora, tiene teléfonos de emergencia. Todas esas cosas de las víctimas realmente no las dimensionamos. No se trata solo de que vaya a sus terapias y aparentemente, entre comillas, supere el daño emocional. No, hay muchísimo más atrás. Y bueno, el consultor externo se trata de que, por ejemplo, el fiscal o el defensor tengan a su lado un psicólogo que le pueda asesorar al momento en que la psicóloga o el psicólogo de la otra parte lo está rindiendo su testimonio experto. ¿Para qué? Para que pueda combatir. Un caso muy recurrente es, por ejemplo, el daño emocional deviene del acto de la agresión sexual, deviene del secuestro, deviene del homicidio, del que ella es víctima indirecta, o es una persona que ya tenía daño emocional antes de. Esa es una gran línea de defensa que, precisamente porque muchas veces los abogados no sabemos, no nos vamos por ahí. Yo he visto, o el primo de un amigo ha visto en juicio muchas cosas. Tienen la idea, tienen el olfato, el instinto, pero les falta un poquito para aterrizar esa realidad y hacerla que se demuestre en juicio. Entonces, al final, existen muchas áreas de oportunidad en lo que es la psicología forense. La psicología victimal, la perspectiva, el testimonio, el interrogatorio y el consultor externo. Para fines didácticos, ella es una psicóloga, ella es una abogada. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo de la siguiente manera. Psicología jurídica es que ella como psicóloga sepa en dónde está parada. No es lo mismo trabajar para la Procuraduría de la Defensa del Menor que trabajar para el Instituto para la Mujer, que trabajar para un juzgado civil, que trabajar para la defensa, que trabajar para la fiscalía. Tiene que saber en dónde está institucionalmente. Tiene que saber cuáles son las leyes, las normas,
las regulaciones que regulan, valga la redundancia, su actuar. Tiene que darle al fiscal o al defensor la información que necesita, porque lo que se ha hecho casi siempre es, va un psicólogo al juicio y lo que hace es rendir una cuestión, un dictamen de psicología clínica sobre la persona. No, hay que saber, por ejemplo, qué delito se está acreditando o qué delito se está defendiendo. Hay que saber las características de la persona, hay que saber cuáles son los, por ejemplo, si es un delito y si hay un elemento psicológico, cómo, si ella está tratando de acreditarlo, o sea, si es parte de la fiscalía, o si está tratando de desacreditarlo, si es parte de la defensa. Por ejemplo, en el fraude, al momento que él le hizo la oferta a la otra persona, ¿ya sabía que le iba a engañar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esa es por la parte de la psicología. Tiene que saber exactamente qué información requiere la otra parte, para qué la requiere, por qué la requiere. No se trata nada más de comparecer y decir, yo observé esto, y tirar todo un dictamen de plagado de conceptos clínicos que la otra parte, vuelvo a lo del idioma, a lo del lenguaje, la otra parte no entiende. Y lo mismo pasa al revés. ¿Qué pasaría si un abogado tuviera conocimiento de lo que es psicopatología, de lo que es teorías de la personalidad, de lo que es la diferencia entre ansiedad y angustia, de lo que es el estrés? Haría mucho mejor su trabajo, se complementarían mutuamente, tratarían los dos de complementarse y afinarían su trabajo, se coordinarían de una manera tal que su trabajo fuera entendible. Ella entiende los conceptos de la psicóloga y la psicóloga entiende los conceptos de la abogada. Para mí eso es la base de la psicología jurídica y forense, que estas dos personas hablen un mismo idioma, porque realmente desespera que a veces estén hablando de lo mismo, pero en un área distinta, en un lenguaje distinto, pero en realidad están hablando de lo mismo. Esa es la idea básica para mí de lo que es psicología jurídica y forense, y eso es lo que he observado a lo largo de todos estos años. Luego, como conclusión, podemos decir la interdisciplinariedad. Una ciencia entra a estudiar la otra con su método y objeto de estudio. Eso es psicología jurídica. Ojalá que realmente este video haya sido de utilidad. Muchas gracias.